nos invita a no solamente abrir nuestros ojos, sino nuestro corazón para alabar a nuestro Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cantamos tu amor y poder y alabamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cantamos tu amor y poder y alabamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cantamos tu amor y poder y alabamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cantamos tu amor y poder y alabamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. El Señor nos ha llamado para ser un pueblo santo, una nación santa, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
Este salmo nos invita a alabar, a exaltar el nombre de nuestro Señor. Él nos rescató y desde donde estábamos y Él nos ha dado una nueva vida a su lado. Ese es el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, de una nueva creación. Servidores del Señor, alabanle del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso, alabados a su nombre, grande sobre todas las naciones. ¿Pueden sentarse? Vamos a cantar esta oración. Le digo cantar esta oración porque es como una oración expresando al Señor nuestro deseo, nuestro anhelo, que es
rendirnos ante Él, adorarle a Él, entregarnos completamente a Él. Vamos a poner de pie, hermanos, nuevamente, si no hay ningún impedimento. Y vamos a terminar reconociendo que Dios está con nosotros. No le podemos ver físicamente, pero sabemos que Él está aquí. Dios está aquí. Vamos a cantar. Como
Gracias, David. Pues, hermanos, buenos días a todos. Gracias a Dios, estamos aquí una vez más. El Señor nos ha permitido estar una vez más en este lugar para alabarle y también para escuchar de su palabra. Y bueno, también Dios nos ha permitido un buen clima, está nublado, está agradable. Y pues vamos a abrir la palabra de nuestro Señor, hermanos. Quiero que me acompañen, por favor, allá Mateo capítulo 27. Y hoy vamos a concluir con este gran libro. Capítulo, todavía falta otro capítulo más, capítulo 28, pero hoy vamos a concluir el capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 57, hasta culminar el capítulo. Y otra vez, hermanos, siempre es un gozo poder mirarles, poder verles, poder interactuar con personas que podemos ver directamente, no solamente en una camarita, una cámara. Pues vamos a continuar, hermanos. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66. Vamos a leerlo y dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar. Bendito Padre, nos acercamos una vez más a ti, Padre, para rogarte que tú nos guíes en este estudio de tu palabra. Entendemos bien que no es una palabra cualquiera, un libro cualquiera. Entendemos bien que esta palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma. Padre, rogamos para que tu Espíritu nos guíe, para que tu Espíritu me guíe a hablar solamente lo que tengo que hablar. Padre, que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado, y que tu Espíritu obre conforme a tu voluntad en cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, la semana pasada vimos la crucifixión, la muerte de nuestro Señor, y
para que no les gane el sueño, porque siempre el calorcito nos encierra y a veces nos gana el sueño. Voy a estar preguntando, a quien lo vea cerrar el primer ojo, voy a preguntarle primero. Entonces, atentos. ¿Sí recuerdan la hora en que fue crucificado nuestro Señor? ¿Quién dice yo? ¿La hora qué? Ajá, pero que en nuestro horario, las 9, no era la hora novena, la tercera hora. Recuerden que ellos empezaban la primera hora a las 7, la segunda hora a las 8, la tercera hora a las 9. Exactamente, a las 12 del mediodía se oscureció. Recordarán la semana pasada que se oscureció. De 12 a 3 de la tarde estuvo oscuro, y poco antes de que muriera nuestro Señor, dio sus últimas palabras, y con su muerte sucedieron varias cosas, varios milagros. ¿Se acuerdan? Que, bueno, la oscuridad primero, el temblor, la ruptura del velo, los sepulcros abiertos y todo lo que vimos la semana pasada. Bueno, una vez que el Señor expiró cerca de la hora novena, la Biblia dice cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, ¿sí? Los judíos tenían una manera de calcular los tiempos. De la hora novena a la hora, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, para ellos ya era lo que de noche, ya estaba siendo de noche, ¿sí? A las 6 de la tarde para ellos ya era el siguiente día. Para nosotros, a las 12 de la noche, por así decirlo, ya es el siguiente día, ¿sí? Si ustedes se fijan en el reloj, o cualquier reloj que marque los días, a las 11:59 es día miércoles, por ejemplo, y a las 12 ya marca día jueves. A las 12 entonces ya es el siguiente día para nosotros. Para ellos era a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde era ya el siguiente día. O sea que a las 6 de la tarde para ellos ya era día sábado. Nuestro Señor fue crucificado el viernes, y a las 6 de la tarde ya era el día sábado. Entonces, de 3 a 6 para ellos ya lo consideraban noche. Ya era noche. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a estar hablando de esto. Entonces, cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, hubo varios acontecimientos milagrosos que acompañaron su muerte, como ya lo vimos. Y hermanos, en todo esto, Dios ha estado presente, guiando todo conforme a su soberanía absoluta, a su soberana voluntad. La soberanía absoluta de Dios hace que Él tenga el control de todo sin que nada salga de su lugar. Aunque no entendamos mucho esto, esa es la verdad. Dios todo tiene bajo control. Las cosas más difíciles para nosotros, Dios los tiene bajo control. Él los tiene bajo control. Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Y cuando digo que Él quiera, no me estoy refiriendo a una mente humana. Cuando decimos, Dios puede hacer lo que Él quiera, pensamos en nosotros. Si a nosotros dicen, haz lo que tú quieras, pues yo hago lo que yo quiera. Pero Él hace lo que Él quiera, no en el sentido como nosotros pensamos. Todo lo que hace Él es bueno. Todo lo que hace el hombre es malo. Y todo lo que el hombre va a hacer, todo lo que él quiera hacer, va a ser malo, si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no malinterpretamos cuando digo que Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? Dice Primera de Crónicas, no lo busquen, voy a leerles. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Job dijo en el capítulo 23, versículo 13, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Pablo dijo también que él, Dios, él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace lo que él quiere, pero todo lo que él quiere es bueno para su creación. Dios gobierna este mundo a través de dos medios que se interrelacionan. Nuestro Dios, en su sabiduría, en su soberanía, en todo lo que es Él, gobierna este mundo por medio de dos medios que se interrelacionan: los milagros y la providencia. Milagros y providencia. En las Escrituras vemos muchos milagros. Vimos algunos la semana pasada, pero podemos encontrar mucho más ahí mismo en las Escrituras. Por ejemplo, desde Génesis, la creación es un milagro. Dios hizo todas las cosas de la nada. Los académicos le llaman esta forma de creación ex nihilo, o sea, de la nada. De la nada hizo todo. El salmista dice, Él dijo y existió. Él dijo y existió. Él es capaz de materializar todas las cosas. Eso es un milagro. La creación es un milagro. El diluvio en los días de Noé es un milagro. Las plagas en Egipto y la muerte de los primogénitos para liberar a su pueblo fueron milagros. La división del Mar Rojo para sacar a su pueblo de sus enemigos, de los egipcios, es un milagro. La provisión del maná en el desierto es un milagro. El Señor hizo sobrenaturalmente, de una manera sobrenatural, que el sol se detuviera para que Josué pudiera derrotar a sus enemigos. El sol se detuvo. Eso es un milagro. Dios también hizo que un hacha flotara, cuando sabemos que físicamente no puede un hacha flotar. No puede un hacha flotar. Dios hizo que el hacha flotara. Dios hizo que un burro hablara, que las bocas de leones hambrientos se cerraran. Y hablábamos la semana pasada acerca de que los científicos en la actualidad, que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, tratan de explicar científicamente los milagros. Pero si se pudieran explicar científicamente los milagros, dejarían entonces de ser milagros. ¿Cómo explicarían que la boca de los leones se cerrara? ¿Cómo explicarían que unos hombres entraran a un horno sumamente caliente, de tal manera que hombres muy fuertes no pudieran ni siquiera acercarse a él y murieron? Pero estos hombres pudieron estar allí toda la noche y no se quemaron ni un solo cabello. ¿Cómo explicarían eso? ¿Cómo explicarían que un gran pez se tragara a Jonás y que lo llevaran en su vientre por 3 días sin sufrir ningún rasguño? Alguien diría, eso es imposible, porque los jugos gástricos de los peces destrozarían a Jonás. Sí, eso es cierto. Por eso es un milagro. Por eso es un milagro. Dios
ejecuta su voluntad por medio de la providencia divina. Dijimos que Dios gobierna por dos medios interrelacionados, se relacionan, a veces uno, a veces otro, pero Dios así gobierna el universo. Ya vimos por los milagros y otro es por su providencia. La providencia se refiere a la supervisión que Dios tiene del universo a través del funcionamiento de procesos y sucesos naturales. Esa es la providencia, la supervisión que Dios hace, el control que Dios tiene de todas las cosas. Cómo Dios va acomodando las cosas, eso es providencia. Por medio de los milagros, Dios interrumpe e invalida el funcionamiento de procesos y sucesos normales. Yo echo metal en el agua y ¿qué sucede? Se hunde. Pero Dios interrumpe eso y hace que flote. Ese es un milagro. Mientras que a través de la providencia toma las cosas tal como son y las organiza para que cumplan su voluntad determinada. Milagros y providencia. Suceden muchas cosas. Muchos acontecimientos. Dios toma esos acontecimientos y las va ordenando de acuerdo a su voluntad predeterminada. Eso es providencia. Un ejemplo de esto es José. Me impacta la vida de José, me impacta la historia de José. José fue vendido, se lo recordarán ustedes, en esclavitud ¿por quiénes? ¿Por sus enemigos? ¿Por sus hermanos? Fue comprado en Egipto. Fue acusado falsamente de seducir a la esposa de Potifar. Es arrojado en la cárcel. Y hasta aquí es un resumen, pero si podemos imaginar un poco, pobre de la vida de José, ¿no? Una cosa tras otra, puras desgracias, diríamos. Se dice tan fácil, pero pasaron años desde que fue vendido, desde que trabajó con Potifar y ahora está en la cárcel. Muchos sucesos difíciles para este hombre, una tragedia, un caos. Pero no, Dios ocupó todos esos sucesos para un propósito. Divinamente en la cárcel fue capaz de interpretar sueños para un compañero de cárcel y después para el faraón. Y José, fue finalmente elevado al puesto de nada más y nada menos el segundo gobernante, solo detrás del faraón. Y a causa de este alto cargo pudo rescatar del hambre a su familia, a su nación Israel, y se reunió con ellos de forma maravillosa. Y aquí no hubo milagros. ¿Qué fue? Providencia de Dios. Dios soberanamente y con su providencia dirigió todo momento de la vida de José y las vidas de los que estaban a su alrededor. Dándose cuenta de esa profunda verdad, José pudo decir a sus hermanos ya arrepentidos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Es un milagro? No. Providencia de Dios.
Otra hermosa imagen, hermoso ejemplo de la providencia de Dios son las vidas de Noemí. ¿Se acuerdan de Noemí? La nuera de Ruth, la moabita, y de su futuro yerno Boaz. Si ustedes leen esta hermosa historia de Ruth, van a entender cómo Dios dirige todas las cosas. Humanamente podríamos decir que hubo desgracias, ¿o no? Pobre mujer, Noemí. Se casan sus hijos y después se mueren. Ruth se vuelve viuda, sin hijos. ¡Qué desgracia! Pero Dios tenía todo bajo control. Ruth, de una manera soberana, providencial, fue llevada al linaje de David, convirtiéndose de esa manera Ruth en la bisabuela del rey David, de donde vino el Mesías, Jesús. El caso de Esther, otro ejemplo de providencia divina. Iban a exterminar a los judíos, pero gracias a Dios y su providencia los rescató. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios siempre tiene el control y siempre va a tener el control, siempre. Esto que vamos a ver, hermanos, nos habla maravillosamente de la providencia de Dios. Parece un caos que Jesús fue arrestado en el Getsemaní. Parece que todo está fuera de control, que lo tienen allí delante de Caifás, delante de Anás, delante de Pilato. Parece que el enemigo ha triunfado cuando tienen allí a Jesús burlándose de él por parte de los líderes religiosos. Parece que ha ganado el enemigo cuando tienen a Jesús con una corona de espinas, dándole de golpes con la vara, con el puño. Parece que todo está perdido cuando lo ven en la cruz. Y muchos le dieron la espalda, en verdad muchos le dieron la espalda, porque tenían la esperanza en Jesús, que los iba a liberar, que los iba a salvar. Y habían puesto su esperanza en este hombre porque hacía milagros. Pero ahora lo ven allí, colgado en una cruz. ¿Y saben qué hacían? Los que antes le seguían, meneaban la cabeza, diciendo: miren, nuestro Salvador, ¿dónde está? Miren, nuestro Mesías, ¿dónde está? Si en verdad es el Hijo de Dios, que baje. Salvó a otros, a sí mismo no se puede salvar. Pero hermanos, en todo esto Dios tenía todo bajo control. Y llegamos al versículo 57. Cuando llegó la noche, dice cuando llegó la noche. En nuestra mente, cuando llegó la noche, ¿en qué piensa? La noche. Aquí oscurece a las 8 más o menos, ¿no? Ya, noche.
Pero cuando dice cuando llegó la noche, se refiere a ese lapso de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Cuando llegó la noche, dice, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Cuando llegó la noche, ese lapso de 3 a 6 de la tarde, como ya expliqué al inicio, la medición del tiempo para ellos era diferente a nosotros. Entonces estaba llegando ya el día sábado para ellos. Estaba próximo a unas horas para llegar al día sábado. Era necesario que nuestro Señor muriera mucho antes de las 6 de la tarde. O sea, mucho antes del siguiente día, sábado. Porque según la ley judía, ningún cadáver debía estar expuesto toda la noche. Y era necesario prepararlo para la sepultura. Tenía que ser, lo iban a sepultar. Y para poder sepultarlo, tenían que prepararlo primero. La preparación consistía en una serie de especies que se elaboraba y se le untaba todo el cuerpo. Entonces tenía que tener tiempo y tenía que ser sepultado antes de las 6 de la tarde, porque ya era el siguiente día, era día de reposo y no podía haber cadáveres en el día de reposo, según su ley. Entonces tenía que ser, la muerte de nuestro Señor tenía que ser con suficiente tiempo antes de las 6 de la tarde. La muerte de nuestro Señor fue entonces en esa tarde, como dije, para que tuviera tiempo para prepararlo para la sepultura. Dice, versículo 57, que vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este es un hombre interesante. Mateo nos dice que este hombre era rico, tenía posesiones, tenía poder económico. Lucas nos dice que este hombre era miembro del concilio, del Sanedrín. Marcos y Lucas nos dicen que era miembro, o sea, que era parte del Sanedrín. Entonces no solamente tenía poder económico, tenía poder político también, poder religioso, allí en Jerusalén. Era un hombre importante, José de Arimatea. Aunque también aclara Lucas que este José no había consentido en el acuerdo ni en los hechos contra el Señor. Él, aunque formaba parte del Sanedrín que condenó a Jesús, él nunca estuvo de acuerdo con todo lo que se hizo de nuestro Señor. Él nunca estuvo de acuerdo. Tal vez estuvo escuchando sus enseñanzas. Tal vez fue impactado por nuestro Señor. Él reconoció que en verdad él era justo y que todas las acusaciones que hacían sus compañeros del Sanedrín era falso. Pero hay un detalle más. Juan capítulo 19, versículo 38 nos dice que era un discípulo secreto de Jesús por temor a sus compañeros. Entonces, este José de Arimatea era un discípulo, pero en secreto de Jesús. No quería que lo vieran, a escondidas. Él escuchaba, le gustaba escuchar a Jesús, pero nunca declaró abiertamente: soy seguidor. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a sus compañeros del Sanedrín, que odiaban a Jesús y lo mataron. Nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron, pero nunca quiso expresar lo que realmente sentía y cómo veía a Jesús. Juan nos dice, este hombre, José de Arimatea, era un discípulo secreto, a escondidas, tenía miedo.
Este hombre llamado José, dice más adelante, versículo 58, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Hermanos, es posible que haya muchas personas como José de Arimatea. ¿Cómo? Que siguen a Jesús en secreto. No quieren que se sepan, son seguidores, pero no quieren que se sepan. Sus compañeros de escuela, sus compañeros de trabajo, allí en secreto. Pero lo que vamos a ver más adelante es que este hombre, José de Arimatea, no se quedó así. No se quedó así siendo un seguidor en secreto. Dice versículo 58 que José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. ¿En qué momento hizo esto? De 3 a 6 de la tarde. Recordemos que nuestro Señor, sus últimas palabras, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho eso, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ya había muerto. Entonces, en ese momento, José de Arimatea va, toma valor y va hacia Pilato y le pide el cuerpo. A pesar que primero este hombre tenía miedo a sus compatriotas, ahora se le nota valentía. Y no solamente valentía, sino también un cambio en sus principios. Dice versículo 58, este fue a Pilato. Según las costumbres judías, un judío no podía entrar a la casa de un gentil, es decir, que no fuera judío, porque según sus costumbres se contaminaba. Recordarán que cuando tomaron preso a Jesús, los líderes religiosos no entraron al pretorio donde estaba Pilato, sino se quedaron fuera porque no querían contaminarse y así poder participar de la Pascua. Hipócritas. Ceremonialmente no quieren contaminarse al entrar a la casa de uno que no es judío, pero estaban matando a un justo. Pero aquí vemos a José que no le importó eso. Él entró a la casa de un gentil a ver a Pilato. Dice Marcos capítulo 15, versículo 43, que José entró osadamente, con osadía, con valentía, con atrevimiento. Ya no había temor, ya no había vergüenza. Él fue y entró, no importando que fuera gentil, no importando lo que sus compatriotas dijeran. Él fue y le pidió el cuerpo a Pilatos. Ahora, él sabía que tenía muy poca posibilidad de que le fuera entregado el cuerpo del Señor. ¿Por qué? No era familiar de él. Generalmente se le daba a un familiar el cuerpo. Y José no tenía ningún parentesco con Jesús. Pero había algo más. Como era un crucificado, era considerado como un criminal, no tenía ningún derecho de darle el cuerpo de un criminal a sus familiares. ¿Dónde depositaban los cuerpos? Tenían una fosa común. Los bajaban y los aventaban ahí a la fosa. Entonces nuestro Señor corría el riesgo de ser tirado en esa fosa común. Por eso José se adelantó y fue a Pilato, entró a la casa de Pilato y pidió osadamente el cuerpo del Señor.
tenía muy pocas posibilidades de que le entregaran el cuerpo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Providencia de Dios. Una vez que se le permitió llevarse el cuerpo, fue y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Primero, José era un discípulo que a escondidas, ¿no? Un discípulo a escondidas, tal vez como muchos de nosotros. Pero después cambió esa actitud. Fue osadamente a ver a Pilato. No le importó ya esas costumbres religiosas. Entró a la casa de un gentil. También parte de la ley judía era que no podían tocar un muerto porque se contaminaban. No podían tocar un cadáver porque se contaminaban. ¿Qué dice Lucas, versículo 59 del capítulo que estamos estudiando? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. ¿Qué hizo? Lo tocó. Lo tocó. Ya no le importó. No le importó la vergüenza, lo que dijeran los demás, lo que le dijera Pilato. Él tocó el cuerpo del Señor. Dice que tomó el cuerpo, lo envolvió y lo puso en un sepulcro nuevo. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Y hay un detalle más. Mateo no lo dice, pero quiero que me acompañen a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 39. Vuelvo a repetir, Juan no lo menciona, Mateo no lo menciona, pero este detalle que Juan da es también muy interesante. Mateo solamente menciona a José de Arimatea, que fue y pidió el cuerpo de una manera osada. Pilato se lo dio. Después lo preparó, como se hacía en aquel entonces, preparó el cuerpo, lo envolvió y lo metió en un sepulcro. Dice Juan capítulo 19, versículo 39, que había otro hombre que le ayudó a José de Arimatea. Lo interesante, hermanos, es que tenían cosas en común estos hombres, y ustedes se van a dar cuenta. Dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, sábanas, dice Mateo, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Quién le ayudó a José? Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan capítulo 3, que fue a Jesús a visitarlo. ¿En qué horario? ¿Y por qué fue de noche? Porque tenía miedo también de los demás judíos. Nicodemo era también miembro del Sanedrín. Era un hombre importante. Dos hombres que antes se escondían como discípulos de Jesús, ahora están completamente a la vista de los hombres.
Aunque estos dos hombres no creían que el Señor resucitara, y en verdad no creían, lo sabemos que no creían. ¿Por qué? Por la preparación que le hicieron, que le estaban haciendo al cuerpo. Si ellos en verdad creyeran que Jesús resucitaría, no harían tal preparación. Lo preparaban de tal manera como todos lo preparaban, para que como si estuviera todo el tiempo. Pero lo hacían con toda sinceridad, amor y devoción al Señor. Lo que podemos afirmar es que seguramente después creyeron en Él y fueron salvos. Estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Alguien dijo, quiero leerlo, esto me gustó mucho: los discípulos que siguieron a Jesús en público durante su vida huyeron al final, pero los dos que habían mantenido en secreto su fe mientras Él estuvo vivo, se dieron a conocer públicamente para darle una sepultura adecuada. Qué interesante. Los que le seguían en público huyeron. Se menciona que solamente Juan estaba ahí con las mujeres viendo la crucifixión del Señor. Los demás se fueron. Pero estos dos hombres que al principio estaban escondidas en su muerte, se dieron a conocer públicamente. Y versículo 55, regresando a Mateo. Perdón, 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. De todas las mujeres que se mencionan en el versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Dice muchas mujeres. De estas muchas, solamente ya en la sepultura estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas mujeres fieles estuvieron todo el tiempo, incluso cuando metieron a Jesús, el cuerpo de Jesús, en el sepulcro. Estas mujeres siempre estuvieron fieles al Señor. Y otra vez, hermanos, quiero resaltar esta valentía y la lealtad de estas mujeres. Muchos dicen que la Biblia ofende a las mujeres. Muchos dicen que la Biblia denigra a las mujeres. Muchos dicen que la Biblia menosprecia a las mujeres. La Biblia exalta a las mujeres. No hay otro libro que exalte de tal manera a las mujeres como la Biblia. Y aquí lo vemos. Otra vez, Mateo dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Los que se habían escondido cuando Jesús estaba vivo, ahora están allí, sepultando al Señor. ¿Y los discípulos? Y había también allí dos mujeres mirando el cuerpo del Señor. Dice, sentadas delante del sepulcro. La lealtad de estas mujeres, la valentía de estas mujeres. Y hermanos, aquí también hay de estas mujeres. Y ustedes, las mujeres que están aquí, son y pueden ser como estas mujeres, como estas Marías. Versículo 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Algunas cosas raras vemos en este pasaje. Nos dice que al día siguiente, o sea,
el día sábado, que es después de la preparación. La preparación era de 3 a 6 de la tarde, durante la noche. ¿La preparación para qué? Para el día de reposo se tenía que preparar. Todo lo tenía que preparar, la comida, todo tenía que preparar para que el día sábado no hicieran nada. Entonces la preparación era esa noche de 3 a 6. Ya dice aquí, al día siguiente, o sea, después de las 6 de la tarde, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Nuestro Señor, para ese entonces, ¿ya dónde está? En el sepulcro. Ya está en el sepulcro. Dice que se acercaron estos hombres en el día de reposo, que es día sábado, para ver a Pilato. Primer detalle. Dice que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Los fariseos, los líderes religiosos, eran sumamente celosos, religiosos de los días. Pero no les preocupó no les importó interrumpir ese día de reposo para ir a ver a Pilato. Eran sumamente religiosos. Recuerden que no quisieron entrar al pretorio porque se podían contaminar. Pero aquí dice, fueron a ver a Pilato. Dice, y se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. No crean que Pilato fue y los recibió afuera. No, Pilato no era así. ¿Quieren verme? Pásenle. Y estos tuvieron que pasar. No les importó interrumpir ese día de reposo. Y era un día de reposo, no como los demás sábados, porque era la semana de la fiesta de Pascua, un sábado muy, muy importante, como lo dice Juan. Pero no les importó interrumpir ese sábado y fueron a ver a Pilato. No solamente fueron a ver, sino que entraron a la casa de un gentil. Versículo 63 dice, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Pueden ver el pasaje? ¿Cómo dice? Señor, nos acordamos que aquel engañador, tanto era su odio hacia el Señor que no lo mencionan por nombre, sino que dice aquel engañador. Y en su desesperación piden que asegure el sepulcro. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Fíjense lo que están diciendo los judíos. Interrumpieron el día de reposo, entraron a la casa de un gentil. El argumento: no sea que vengan sus discípulos de noche. ¿Quiénes? Si de día no pudieron aparecerse, ¿creen que de noche iban a buscar el cuerpo de Jesús? Entonces, dice 65, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Cedió. Pilato cedió nuevamente. Y versículo 66 dice: estos líderes religiosos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, tal vez con el sello de Pilato, y poniendo la guardia. Y así estuvieron tranquilos.
Hermanos, quiero terminar con esto. Vemos no solamente la providencia de Dios aquí, sino que varias profecías cumplidas. José de Arimatea tenía un terreno. ¿Por qué? Donde enterraron a Jesús, donde sepultaron a Jesús. Porque José de Arimatea era rico. Dice Isaías 53:9: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea estaba cumpliendo la profecía sin saberlo. Dice nuestro Señor, dijo en Mateo 12:40: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Al tercer día resucitará. Resucitó al tercer día. Juan 19:33 nos dice que como tenían que, no podían estar colgados al día siguiente, después de las 6 de la tarde, hacían algo los romanos. Si veían que la persona, el crucificado, no había muerto, le rompían las piernas. ¿Para qué? Las piernas ayudaban un poco para sostenerse en la cruz. Ya rotas las piernas, quedaban completamente colgados. Entonces se sofocaban y morían instantáneamente. Por eso le rompían las piernas. Le rompieron las piernas al primer ladrón, al segundo. Llegaron a Jesús, él ya estaba muerto. No le rompieron nada, cumpliendo así lo que en Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Los soldados estaban cumpliendo esta profecía sin saberlo. Eso es providencia. Dios lo tiene todo bajo control. Y por último, Juan explica que la profecía también se cumplió mediante la herida de la lanza. Juan 19:37 nos dice que un soldado fue y atravesó una lanza en el costado de Jesús. Algunos historiadores dicen que para asegurarse que en verdad estaban muertos, los soldados atravesaban el corazón de la víctima para que se aseguraran que en verdad estaba muerto. Nuestro Señor fue atravesado y dice la Biblia que salió sangre y agua. Y dice Zacarías 12:10: mirarán al que traspasaron, cumpliéndose así las profecías. Todas las profecías se cumplieron. Todos las cumplieron sin saberlos. Hermanos, esa es providencia. Esa es providencia. Cuando no podemos ver, hermanos, y con eso termino, cuando no podemos ver por qué estamos atravesando problemas y conflictos, debemos aferrarnos a la certeza de que el poder soberano y providencial de Dios guía toda circunstancia. Aferrarnos. No entiendo por qué está pasando esto. Tragedia tras tragedia, problema tras problema. No entiendo, no entendemos. Hermanos, debemos aferrarnos a esta certeza que el poder soberano y providencia de Dios está guiando toda circunstancia y todo suceso en el universo para su gloria y para nuestro bien. Las cosas para los hijos de Dios no suceden por casualidad. Las cosas para los hijos de Dios suceden por causalidad. Dios tiene todo bajo control. Siempre lo tendrá, siempre lo ha tenido, siempre
lo tendrá. Aferrémonos a esta verdad, hermanos. Y termino con este versículo. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Y Padre, gracias porque todo lo que hemos visto, hemos aprendido que tú estás sobre todas las cosas, haces milagros y también tu providencia, Padre, que controla, que guía todo suceso, toda circunstancia para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Padre, a confiar, a tener plena certeza de esto, a recordar siempre que a tus hijos todas las cosas que les suceda será para bien. Aunque de momento podamos decir que son tragedias, aunque de momento podamos decir que son problemas, Padre, al final todo esto será para honra y gloria tuya, Dios. Guarda tu iglesia, ayúdanos en el crecimiento de tu verdad, de tu palabra. Y Padre, guárdanos en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.